Los días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Entonces te estás preparando porque Él va a pasar y estás, va a pasar mi Señor. Y cuando pase, me voy a aventar, repite, me voy a aventar, lo voy a abrazar, me voy a pescar de sus pies y nunca lo soltaré. Y ya está lista. Para cuando pase, imagínate que aquí pasa y ahora, ¿qué vas a hacer? No, necesito a alguien, cambio. Necesito a alguien así, porque si nada más va a pasar el Señor Jesús y le hace así como, no. Alguien que en verdad, imagínate que va a pasar, ¿qué vas a hacer? Alguien que lo interprete así con fuego. ¿Quién? ¿Quién? A ver, pásale. Pasa el Señor Jesús a la de 3. 1, 2, 3. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Mira ya. Muy bien, hermano Javi. Regresa su. Porque ese hermano Javi es. Ok. Ahora, hay algo con lo que estaba batallando la iglesia. Hay algo con lo que estás batallando tú. Que Jesús va a pasar y hay un adversario que está así contigo, mira. A dormir, a dormir, a dormir, dulce Suri. A dormir, a dormir, que durmiendo soñarás. Y quiere dormir a la iglesia para que cuando el Señor pasa enfrente de ti, tú estás ronca, dormido. Y el Señor pasó enfrente de ti y estás dormido. El enemigo está atacando a la iglesia en este tiempo con letargo y estupor. Letargo es que la gente está como adormilada. Así están como con adormecimiento en el espíritu. Y estupor es que dices, es que no sé qué me pasa, que como que no entiendo la palabra. O sea, no batallo para entender otras cosas, pero la palabra no sé por qué no la entiendo. Bueno, porque ese es un ataque del enemigo que se llama estupor. Y ese adormecimiento se llama letargo. Hace rato que estábamos en la adoración dije, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y la pastora lo describió de parte de Dios perfectamente. Luciérnagas. Porque viene el Señor y estás dormido. Pero Él es tan bueno que te levanta.
Te despierta. Aleluya. 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 Pero a la vuelta, otra vez. Y ese es un ataque del enemigo para la iglesia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te des cuenta cuando la presencia de tu Señor está, porque así no aprovechas, así sigues dormido y te roba la bendición. Pasó el sanador enfrente de ti y tú estabas dormido, dormida, y te perdiste de la sanidad. Pasó el hacedor de milagros enfrente de ti y te perdiste el milagro. Pasó el que liberta enfrente de ti y te perdiste la libertad. Porque el enemigo sabe que si realmente haces lo que dijiste, que es que Jesús pasa y tú te le avientas y no lo sueltas nunca, el enemigo no te va a poder hacer frente. Porque tú vas a estar pegado con Jesús. Entonces el adversario está profundamente interesado en que la iglesia esté dormida. Y de hecho, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Cantar de los Cantares, que justamente dice: yo dormía, pero mi corazón velaba y estaba esperando al amado. Y cuando el amado está en la puerta, estaba dormida la novia. Y cuando despierta, el amado ya no estaba. Tienes que entender algo. Hay algo espiritual que está atacando a la iglesia para que estés dormida, porque son los últimos tiempos. Y todas las parábolas que hablan de la segunda venida es que la novia se había quedado dormida, que el Señor Jesús viene intempestivamente como ladrón en la noche sin que nadie lo espere. Y la Biblia dice que la iglesia se encontraba así. Pero tienes que entender algo. Tienes que estar presto y presta para el paso de tu Señor. Porque si no, Él va a pasar y tú no te diste cuenta. Hay algo impresionante. La gran mayoría de milagros están sucediendo en gente nueva. La hermana que dio el testimonio nueva. La hermana Georgina dio el testimonio cuando era nueva. El hermano contador Pablo creyó, él no era creyente, él creyó porque el Señor hizo un milagro en su casa y fue despertado y sorprendido. O sea, mejor los que no son creyentes o que no eran creyentes están prestos a recibir el milagro, pero los ya creyentes están así. En el espíritu
en el espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, duerme. No vas a poder mantenerte despierta por ti misma. No vas a poder mantenerte despierto por ti mismo. Necesitas al Consolador, al Espíritu Santo, para que constantemente te llene de su aceite, estés en comunión con Él y el Espíritu Santo te mantenga despierto, apercibido, con el Espíritu presto, lleno de aceite, pendiente, expectante, para que cada que pase tu Señor lo agarres y no lo sueltes nunca. ¿Sí me explico? Pero tienes que hacer algo. Yo sé que muchos andan en modo luciernaguín. Me prendo, me apago, me conecto, me desconecto. Yo lo sé. Dios lo sabe primero. Por eso yo lo sé, porque Él nos lo habla en nuestro espíritu. Amén. Dios lo sabe, yo lo sé, la pastora lo sabe, Hannah lo sabe, tú lo sabes, todos lo saben. Entonces tiene que salir un clamor de dentro de ti, algo así como: Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Tú tienes que llamar al Consolador. Tiene que haber un clamor de tu espíritu que diga: Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Amiga de ti quiero ser, de ti, de ti, de ti. Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Amigo de ti quiero ser, de ti, de ti, de ti. Y entonces te haces amigo, amiga del Espíritu Santo, y viene el Consolador, y Él es el que te despierta. Él es el que mantiene tu espíritu ardiendo, lleno de aceite, despierto por tu Señor. Amén. Amén. Así que siéntate. Si tú decías: Señor, ya recibió milagro la hermana Georgina, la hermana Linda, el hermano Pablo. Al hermano Pablo hasta casa le regalaste. El hermano Julio, la hermana Rita Colín de Tlanepantla. Tantos milagros, Señor. Y yo
y yo, y yo, y yo, Señor. ¿Por qué, Señor? Y hoy el Señor te responde por esto, porque como dijo la pastora hace rato, la presencia de Dios está y el Señor Jesús pasa y pasa enfrente de ti, pasa y pasa enfrente de ti, pasa y pasa enfrente de ti, pero muchos están y pasa enfrente de ti, y pasa enfrente de ti, y pasa enfrente de ti, y muchos están. Pero de repente llega una hermana, la hermana linda, avispada, que lleva mediodía congregándose. Y pasa el Señor Jesús y la hermana linda se agarra y dice, ¡ah, ah, ah! Lo agarra y no lo suelta. ¿Sí me explico? Así que tienes que entender algo. Donde Cristo pasa, cosas grandes pasan. Ni siquiera te tienes que esperar a la administración. Ahí mientras estás sentado, Él te puede sanar, Él te puede liberar, Él te puede restaurar, Él puede hacer el milagro. Por eso siempre recalcamos en los testimonios. No es la oración de la pastora, no es mi oración, es la presencia de Jesús. Él pasa y hace los milagros que Él quiere. Y hablen sus testimonios, porque luego dicen, no sabía, pues no había dicho, hermana Georgina, hermana Geo, no había dicho, por Dios. Luego vemos el mover del Señor, pero no sabemos todo lo que hizo. Amén. Ahora, ¿qué quiere hacer el Señor? Que tú estés despierto, que estés despierta. Pero te voy a decir algo. No es que el pastor esté, párate, échale, para con fuego. No. Tiene que salir un clamor que diga, Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer, amigo de ti quiero ser, de ti, de ti, de ti. Oigan, ya ayúdenos, no cantamos tan. Esto que te estoy diciendo no lo digo yo. No lo digo yo. Jenny. Lo dice la Biblia. Ayúdame a actuar. La prédica se llama Canaf. Al de lado. Canaf. Así con tus manitas. Canaf. 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 ¿Qué será Canaf? ¿Qué será? Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Mira, iglesia, hay algo muy tremendo en la Biblia, porque del libro de Malaquías a que viene el Señor Jesús, el Mesías, pasan aproximadamente 400 años. Que muchos teólogos le conocen como el silencio de Dios. 400 años en que el Señor no levantó profetas. El último profeta en el Antiguo Testamento, antes de que empezara el silencio de Dios, es lo que está escrito en el libro del profeta Malaquías. Y en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, deja una profecía tremenda. Y puse
la Nueva Traducción Viviente porque me gustó. Generalmente uso Reina Valera. Pero estaba preparando la prédica y en mi espíritu, como lo expresa la Nueva Traducción Viviente, dije, porque fíjate esta tremenda profecía que suelta el Señor a través del profeta Malaquías. Dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. O sea, ¿cómo te dije que se llama la prédica? ¿Cómo? Dile al dedo: Canaf. Canaf. Quiero que entiendas algo. La palabra ya estaba soltada. El libro del profeta Malaquías es sumamente mesiánico. O sea, habla y habla de la venida del Mesías, habla y habla de la venida de Jesucristo. Y aquí está profetizando el Señor. Nuevamente, ayúdenme a declarar la palabra del Señor. A la de 3 conmigo. 1, 2, 3. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Amén. Y quiero que veas algo: sol de justicia. Sol de justicia con mayúscula, hablando de un nombre propio. Es como se le conoce a Jesucristo. Pero quiero que entiendas esto: esta profecía fue soltada 400 años antes de que llegara el Señor Jesús. En esos 400 años la gente esperó y esperó y esperó y esperó, y pasó una generación y otra generación y otra generación y otra generación. Y en aquel tiempo la gente ya estaba como dormida, roncando. Y estaba escrito: porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque vendría el Mesías y los suyos no le recibirían ni cuenta se darían. Wow, wow, wow. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Avíspense que les caigo. Viene el Señor Jesús. Y el Señor Jesús era conocido como un rabí, como un maestro judío. Por eso en muchos de los evangelios vemos que le dicen rabí, maestro. ¿Cómo te dije que se llama la prédica? Canaf. ¿Qué crees? Los maestros judíos, los rabís, en aquel entonces usaban unos mantos. Y en el borde de los mantos usaban unas cositas como colgando, que se les llamaba canaf. Canaf. En el hebreo, cuando se habla del profeta, cuando el profeta Malaquías escribe y dice: y levantaré el sol de justicia con sanidad en sus alas, usa el término canaf. El término hebreo de alas es canaf. Pero ese mismo término hebreo es el que se usaba para el borde del manto de los maestros judíos, de los rabís.
Canaf. ¿Y qué creen? Los religiosos, los expertos, los escribas, los saduceos, los fariseos estaban así. Pero en lugar de que le resplandeciera el sol de justicia a esos eruditos, hoy te voy a hablar de una mujer que le resplandeció el sol de justicia. No cualquier mujer, una mujer inmunda. Sí, escuchaste bien, inmunda. Pon Levítico, Jenny. Porque era una mujer considerada inmunda. Levítico es el que sigue. Porque era una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Quiere decir que le estaba saliendo sangre como en su periodo continuamente, no paraba. Y de acuerdo a Levítico 15:25, decía la ley lo siguiente: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Qué significa que fuera inmunda? Que ella no se podía acercar a las personas y las personas no se podían acercar a ella. Hay otro estudio de por qué la ley dice esto, que no me voy a meter en esa parte, pero dice el Señor que la vida está en la sangre. Por eso está prohibido de parte del Señor comer cosas ahogadas en sangre, moronga, morcilla, todo eso con sangre está prohibido por el Señor. Es un estudio muy profundo. Regresamos a la profecía de Malaquías, Jenny. No, vámonos a Marcos. No, Malaquías. Todos se quedaron dormidos. Todos. Menos una mujer que enfermó. Enfermó de flujo de sangre y no dejaba de salir sangre de ella. Pasó 1 año y seguía enferma, 2 años y seguía enferma. Y cuando ella se acercaba a alguien: acércate, Jenny. Digo, Su, acércate. La gente corría. Pero en el corazón de esa mujer le retumbaba la promesa, le retumbaba la profecía. Ella no era experta, no era fariseo, no era saduceo, no era escriba, solo era una mujer con 12 años enferma, considerada como inmunda. Pero en su corazón le resplandecía esta palabra que decía: se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y le retumbaba esa palabra fuerte, hija, con fuego. Y un día esa mujer, prepárate porque la prédica va a ser corta. ¿Cómo se llama la prédica? Un día esa mujer se enteró que pasaría el maestro de maestros.
se empezó a escuchar que el Mesías había llegado después de 400 años de silencio. Y lo que el Padre no reveló a los eruditos que estaban dormidos, se los reveló a los pequeños, a los enfermos, a los desesperados, a los hambrientos por su presencia. A ellos les reveló el misterio. Y entonces, miren lo que pasó. Vamos a Marcos. Marcos 5 del 21 al 34 relata cómo el Señor Jesús pasa en una barca a la otra orilla y llega a la orilla y se reúne alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Fíjate. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y agarra a Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, llega un principal de la sinagoga y le clama a Jesús que vaya a poner las manos sobre su hija para que su hija sane. Y eso conmovió el corazón de Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fíjate, Jesús no iba a ver a la mujer de flujo de sangre. No tenía una cita con él. No lo conocía aún. Pero tenía una promesa. Que había una profecía de hace 400 años. Que de sus alas saldría sanidad. Y en ese momento iba pasando el Señor Jesús y su túnica se extendía. Usaba esas túnicas de los rabinos judíos, de los maestros judíos. ¿Cómo se llama la prédica? Y en ese momento la mujer tiene la revelación del Padre. Y dice: si es el sol de justicia, y de su canaf, de sus alas, saldrá sanidad. Si tan solo tocare el borde de su manto. Lo que no le fue revelado a los eruditos, se le revela a la mujer. De que se estaba cumpliendo la profecía de 400 años antes y que el sol de justicia estaba pasando enfrente de ella. E iba el sol de justicia con sus alas, con su canal. Fíjense. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, había un montón de gente apretando al Señor Jesús. Pero solo una se dio cuenta. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar del sol de justicia, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Y entonces, para ilustrarlo, imagínense que iba el Señor Jesús y esta mujer tuvo la revelación. Y dice, va a pasar enfrente de mí el sol de justicia, y de sus alas, de su canal, saldrá sanidad y salvación. Si tan solo tocar el monte, el borde de su manto, seré salva. Y va pasando el Señor Jesús y esta mujer lo que hace es agarra el borde de su manto, se avienta a los pies de Jesús. Y mira lo que pasa. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos no entendían. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, se vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Maestro, Señor, yo te toqué porque dije, si tan solo tocare el borde de su manto, sus alas, yo sería sana, yo sería salva. Y Jesús, conmovido, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando preparaba la prédica, el Señor me decía: están en ese tiempo, están en el tiempo de cumplimiento profético, están en tiempo de cumplimiento de promesas. Los expertos, los que llevan años congregándose, están dormidos. Quien se está dando cuenta son los sedientos y hambrientos por su presencia, los desesperados. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, Él es la justicia, porque ellos serán saciados. Y el Señor me hablaba y me decía: están viviendo un tiempo de cumplimiento profético, un tiempo de cumplimiento de promesas. Y yo paso enfrente de ustedes. Y yo le decía: pero Señor, yo quiero ver más milagros.
Yo quiero ver más de tu salvación. Yo quiero ver más de tu sanidad. Yo quiero ver tus maravillas. Y el Señor me respondió: yo quiero ver más mujeres como la del flujo de sangre. El Señor Jesús está enfrente. El tiempo profético llegó. Solo despierta, iglesia. Despierta tú que duermes. Te alumbrará la luz de Cristo. Y arrebata el milagro de los pies de tu Señor. Pastora.